Buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a continuar con lo que es el avance de nuestros temas, para lo cual les voy a compartir mi pantalla y de esa forma poder empezar la explicación correspondiente al tema de hoy. Y empezamos. Comunicación verbal y no verbal. Cuando hablamos de comunicación verbal y no verbal, nos estamos refiriendo a la transmisión de mensajes donde está la interacción entre dos o más personas. ¿Ya? Dentro de la comunicación verbal y no verbal, nos estamos refiriendo a lo que es el lenguaje gestual de señas, gestual, o también a la comunicación verbal, donde intervienen la palabra. ¿Qué es la comunicación verbal? Vamos a empezar con eso. La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan las palabras, ya sea de manera oral o escrita. Cuando hablamos de comunicación verbal, nos estamos refiriendo a estos dos tipos, de forma oral o de forma escrita, ¿ya? Entonces, la comunicación verbal va a estar siempre ligada a lo que es lo escrito y lo oral a través de la palabra, donde nosotros nos vamos a poder comunicar y poder presentar nuestros pensamientos e ideas a otras personas mediante el uso de lo que es la palabra. Puede ser esta de forma escrita o puede ser de forma oral. La comunicación verbal es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan compartiendo información a través de la palabra. Lo que les decía hace rato, siempre la comunicación verbal va a estar ligada a través de la palabra. Siempre vamos a utilizar la palabra para podernos comunicar. La comunicación verbal también implica el uso de palabras para construir oraciones que transmiten pensamientos. Estas palabras pueden ser emitidas de forma oral a través de la escritura. ¿Ya? Entonces, recalco, la comunicación verbal va a estar siempre ligada a lo oral y a lo escrito. ¿Qué es la comunicación oral? La comunicación oral es aquella donde se utilizan las palabras, pero de forma hablada, donde emitimos sonidos de forma verbal. La entonación y la vocalización juegan un papel fundamental en este tipo de comunicación para que el mensaje llegue efectivamente y pueda ser interpretado por el receptor. En la comunicación oral nos dice que va a estar muy ligado a lo que es la entonación y la vocalización. Esos dos factores son fundamentales en una comunicación oral. La entonación, ¿para qué nos servirá? La entonación es saber utilizar el volumen de la voz. Cuando nosotros necesitamos que quizás tengamos que llamar la atención, entonces usaremos una entonación más alta para hablar. Pero cuando a veces necesitamos hacer reflexión o necesitamos meditar, entonces vamos a utilizar una entonación más calmada, más leve, más suave. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la entonación, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos representar en nuestra comunicación, en lo que queramos transmitir, vamos a utilizar la entonación respectiva. Cuando hablamos de vocalización, es importante la vocalización en una comunicación oral. ¿Por qué? Porque si nosotros no vocalizamos bien las palabras que queremos transmitir, pueden llegar a confundirse, incluso hasta puede haber ambigüedades cuando nosotros queremos hablar o transmitir un pensamiento. ¿Qué quiere decir ambigüedad? Quiere decir que puede prestarse a doble interpretación. Por eso es importante que nosotros al momento de hablar y de expresarnos tengamos una vocalización adecuada. De esa forma vamos a poder transmitir nuestro mensaje como realmente queremos. Ejemplos de comunicación oral serían una conversación entre colegas o entre personas, un grito de sorpresa, una conversación telefónica. ¿Ya? Entonces la comunicación oral va a estar presente en ese tipo de acciones. La comunicación escrita es aquella que se realiza a través de códigos escritos.
¿Qué quiere decir esto? Los códigos lingüísticos. Dentro de esas están las consonantes y las vocales. A diferencia de la comunicación oral, la escrita puede perdurar en el tiempo. Esto ocasiona que la interacción con el receptor no se produzca de manera inmediata. ¿A qué nos referimos cuando puede perdurar con el tiempo? Como vemos acá en el ejemplo, si nosotros utilizamos una carta, un correo electrónico o un mensaje de texto escrito, estos pueden perdurar, pueden durar en el tiempo y quizás no pueden ser respondidos en ese momento inmediato. Por eso es que nos dice que el receptor no se produce de manera inmediata, que puede ser que te conteste después de 2 días, después de un día, después de un determinado tiempo. Y es más perdurable porque en el caso de una carta, entonces, en este caso, la persona que recibe esta carta puede tener esa carta cualquier momento y la puede, si quieres recordarla, la vuelve a leer. Si la quieres recordar, la vuelve a leer a través de esa carta para poder seguir, esa carta va a seguir transmitiendo estas emociones a la persona, ¿ya? Por eso nos dice que puede perdurar en el tiempo. Dentro de los ejemplos de la comunicación escrita tenemos los jeroglíficos, cartas, correos electrónicos o los chats. Esto de los correos electrónicos y chats son la comunicación escrita de estos tiempos, ¿no? Si ya no utilizamos mucho lo que es la carta, inclusive ya no nos comunicamos mucho, no nos informamos mucho con los periódicos, sí lo hacemos a través de las redes, donde tenemos también todas estas herramientas para podernos comunicar, el correo electrónico, los chats, nos estamos comunicando de forma escrita, ¿ya? Ojo, es importante recalcar que la comunicación escrita siempre va a estar basada en palabras. El uso de emoticones no es parte de la comunicación escrita. La comunicación no verbal. La comunicación no verbal es aquella que se da sin el uso de las palabras. Se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones. Como podemos ver acá en esta imagen, cada una de estas personas está representando una acción, un gesto. Acá podemos ver sorprendido, aquí puede ser sospechoso, asustado, enojado, pensativo, y cada uno, sin necesidad de mencionar una palabra, ya nos está transmitiendo un mensaje. A eso se refiere la comunicación no verbal. La comunicación no verbal no utiliza palabras, pero sí utiliza gestos, movimientos corporales y otras expresiones. Actualmente utilizamos bastante lo que son los emoticones también para expresarnos de forma no verbal. La comunicación no verbal es cuando se transmiten mensajes haciendo uso de signos no lingüísticos, o sea, de las que no son consonantes ni vocales, ¿no? Este es el tipo de comunicación más antigua, pues era la forma en la que se comunicaban las personas cuando no existía el lenguaje. Entonces se podían manifestar o comunicarse mediante gestos. Los mensajes no verbales se pueden transmitir de manera inconsciente, a la vez que se puede percibir de forma involuntaria. ¿A qué se refiere esto? Cuando muchas veces estamos conversando y alguien nos hace enojar o nos molesta lo que dice, no hay necesidad de que nosotros le podamos reprochar. Muchas veces las personas de forma involuntaria, como nos dice acá, hacemos un gesto de enojo. Involuntariamente, nosotros ya estamos expresando molestia. A eso se refiere lo que es la comunicación no verbal. No siempre va a estar ligada con la palabra, pero nuestros gestos pueden comunicar y hablar. Ejemplos de la comunicación no verbal serían gestos, señas, expresiones faciales, expresiones corporales, la postura, miradas, apariencia física o también los colores. Actualmente nosotros utilizamos bastante esto de los emoticones, que nos ayuda a expresarnos de forma no lingüística en los diferentes medios de comunicación, como el celular, en los chats. Vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos conversado el día de hoy.
tanto comunicación verbal como comunicación no verbal. La comunicación verbal, en definición, es cuando se utilizan las palabras en el proceso de transmisión de información entre emisor y receptor. Y la comunicación no verbal es cuando no se hace uso de las palabras para transmitir información de emisor a receptor. Aquí sí usas las palabras, aquí no usas palabras. En los tipos, acá tenemos comunicación verbal, oral y escrita, mediante el habla y mediante la escritura. Aquí cualquiera no implica el uso de palabras. Cualquiera de los tipos que no utiliza las palabras, pueden ser a través de gestos, pueden ser a través de emoticones, la comunicación no verbal. Los sentidos que se utilizan para la comunicación verbal, el oído y la vista. Porque siempre cuando nosotros percibimos un mensaje tenemos que saber escuchar. Y si queremos leer, tenemos que ver. ¿No es cierto? Entonces, por eso, en este caso, dentro de la comunicación verbal, van a predominar estos dos sentidos, oído y vista. En la comunicación no verbal, van a predominar nuestros 5 sentidos, oído, vista, tacto, olfato o gusto. Porque mediante la comunicación no verbal vamos a necesitar que nuestros sentidos estén mucho más atentos para poder comprender el mensaje que se nos quiere transmitir. Por eso es que utiliza los 5 sentidos. Ejemplos. La comunicación verbal los podemos encontrar en conversaciones, entrevistas, libros, cartas, correos electrónicos y otros. En cambio, la comunicación no verbal lo podemos encontrar en los gestos, miradas, posturas, emoticones, expresiones faciales y corporales, entre otros. Bueno, jóvenes, espero que se haya comprendido la diferencia, o en este caso, lo que es la comunicación verbal y la no verbal. Gracias por su atención y vamos a empezar a trabajar.